Vamos a estar iniciando vamos ya a estar iniciando esta clase de hoy. Así que sean todos bienvenidos. Me gustaría que pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Todos pongan en silencio el micrófono para poder escuchar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca de algo sumamente importante y necesario saber y conocer, que es acerca de los espíritus religiosos, ¿no? Es tan importante saber sobre esto porque literalmente esos demonios de alto rango están metidos en las iglesias y evidentemente están influenciando eh, de una mala manera a los hermanos y hermanas y los ministerios también, a los ministros. Entonces vamos a aprender algo al respecto en esta noche. Gloria a Dios. A estos espíritus también se los llama eh, espíritus, ¿verdad? Que tienen como una máscara, ¿no? Una máscara de falsa santidad. Eso también tenemos que entenderlo. Vamos a explicar un poco acerca de esto para que lo llevemos en cuenta. Recordemos que hoy es día de clase de la escuela profética y dentro de la escuela profética también hay un tema, o sea, un área que sería el área de la guerra espiritual, ¿no? Ayer estuvimos hablando un poco acerca de eso, de una de las áreas también de guerra espiritual para neutralizar los ataques del enemigo de manera bíblica. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de uno de los espíritus inmundos que realmente ataca a la iglesia actual, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Una de las influencias mortales en el cuerpo de Cristo son estos tiempos, de estos tiempos, ¿verdad? El espíritu de religión o religiosidad. La gente religiosa ha sido usada por el enemigo como asesinos en contra de los nuevos en la fe, en contra de los fervientes, los hambrientos y el liderazgo dentro de la iglesia. Mucha gente nunca ha oído acerca del espíritu religioso y dudan aún de la existencia de este demonio diciendo, ¿qué hay de malo con ser religioso? La verdad es que hay seres demoníacos que son religiosos en naturaleza e intentan que la gente actúe como ellos. Y esto es sumamente importante saberlo, ¿no? Ahora, ¿qué son realmente los espíritus religiosos? Son varios demonios que causan que la gente se comporte obsesivamente religiosa, que sean súper espirituales o simplemente aparenten ser espirituales, ¿no? Por su enfoque en ritos, objetos, tradiciones, deidades y gente que ellos creen que les proveen con habilidades y fuerzas sobrenaturales. Esto incluye el uso de la Biblia, Jesús o Dios como justificación para comportarse de esta manera. El espíritu religioso es un grupo de demonios que buscan reemplazar el ministerio de Jesucristo con tradiciones y ritos. Intenta bloquear y abordar cada uno de los avivamientos y derramamientos del Espíritu Santo. Este es un plan demoníaco preparado para los últimos días que se ve más fácilmente con el crecimiento del espiritualismo de la nueva era y la aceptación de las influencias de falsas religiones, como el Islam, el mormonismo, etc. La unción apostólica desplaza al espíritu religioso para arrancar tradiciones y ritos entre los hombres y la iglesia, y así convirtiendo a la iglesia en un ministerio quíntuple, llevando a cabo el trabajo del Señor Jesucristo. La unción apostólica levanta verdaderos apóstoles y profetas que comúnmente faltan en una iglesia religiosa. Cuando esto pasa, empezamos a ver la estructura de la iglesia que se parece más a Efesios 4, 11 al 12. Bueno, voy a hablar un poco acerca de esto. Es muy necesario conocer y saber. Cuando, cuando los cinco ministerios no están funcionando en una iglesia, en una congregación, entonces somos fácilmente atacados por este espíritu inmundo, que son de espíritus religiosos. ¿Por qué? Porque no podemos tener el discernimiento correspondiente por medio de
de los dones espirituales, pero también del tema específicamente del ministerio profético, ¿no? Del ministerio del profeta. Es muy necesario en la iglesia actual, como también del ministerio del apóstol. Pero específicamente son los profetas que tienen este discernimiento espiritual para poder detectar esos espíritus y junto con los apóstoles y junto con los otros ministerios, entonces, eh, por así decirlo, derribar ese espíritu que está ahí tratando de impedir el mover del Espíritu Santo en las iglesias. Muchos se concentran más, por ejemplo, para que lleven en cuenta, excesivamente se concentran más en algunos puntos que no debería tener demasiada relevancia, por así decirlo. Vamos a poner como ejemplo, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a suponer que o sea, debe haber una forma específica de hacer los cultos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner como ejemplo esto para que se lleve en cuenta. Si nosotros estamos poniendo mucho énfasis a cómo tiene que ser guiado o coordinado un culto, si demasiado ponemos énfasis en eso, entonces tenemos que tener cuidado de que estemos influenciados por un espíritu religioso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ahí coordinando el culto, si bien es cierto que tiene que haber un orden, pero ¿qué pasa? El tema es que nunca sabemos, o sea, sabemos cuándo comienza un culto, pero muchas veces no sabemos cuándo termina. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque cuando toma dominio y control el Espíritu Santo, muchas veces en vez de que se ministre 5 o 10 minutos, a veces se ministra media hora. ¿Por qué? Porque está fluyendo el Espíritu Santo, está fluyendo, entonces no nos damos cuenta cómo pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que haber un orden, claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando se está moviendo poderosamente la unción de Dios y quiere el Señor hacer obras en alguien o una obra en alguien específico o en varios? No lo debemos detener, no lo debemos detener, no lo debemos impedir que haga lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer en ese momento. Y muchas veces cuando uno está fluyendo y viene, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú eres el invitado para predicar en una congregación, ¿verdad? Y te dicen, solamente tienes 30 minutos para hacerlo. Entonces, haz el esfuerzo de predicar los 30 minutos o ministrar ya completo en los 30 minutos. Haz el esfuerzo, digo, haz el esfuerzo, porque hay veces que uno puede pasarse un poco más de tiempo, no porque quiera, sino porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra en alguien más o en varios o para esa misma congregación. Entonces, no lo podemos detener. O en todo caso, si es que lo detienen, entonces se contrista al Espíritu Santo y evidentemente ahí ya no fluye después como debería fluir en esa misma congregación. Y eso no hay que hacer. Está bien tener un orden, pero no está bien detener el mover del Espíritu Santo cuando el Señor está moviéndose y está haciendo una obra poderosa en esa congregación o en ese culto o en esa campaña evangelística. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque podemos caer en ser influenciada por un espíritu religioso que todo es no, porque la vestimenta tiene que ser de tal forma. No, si tú no usas un zapato negro, hermano, no puede entrar al culto porque tiene que ser negro. Supongamos, ¿no? Son ejemplos que le estoy dando. No, si tú no tienes una corbata azul que combine con tu pantalón y tu saco, no puedes entrar al culto. Todo eso, hermano, tenemos que tener cuidado de que no sea un espíritu, ¿verdad? Religioso que se está manifestando en ese hermano o en la hermana o en el pastor o los obreros, etcétera, ¿no? O los otros ministerios también. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso realmente lo que hace es detener el mover del Espíritu Santo. En vez de avanzar en las cosas de Dios, lo que estás haciendo es te estás estancando y el Espíritu Santo se contrista y se apagan los dones y eso es lo que no queremos que suceda, ¿verdad? Gloria a Dios.
Y me refiero a que no está mal que tengamos un orden siempre y cuando ese orden sea prudente, ¿no? Sea dentro de la prudencia, del respeto, de la moral, de la ética, etcétera, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? Siempre y cuando sea con respeto, con amor, que sea decente y todo lo demás, bueno, se puede hacer. Pero si hay algo ya excesivo en más o menos como que es una regla estricta y si es que no lo cumples, porque no porque no quieres romper la regla, sino porque no tienes, vamos a suponer, un saco negro o un traje negro no lo tiene, entonces ya te marginan por eso, bueno, eso no está bien, evidentemente. Tenemos que también ser flexibles porque la idea es que el ser humano pueda venir a compartir el culto, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y si es que él no tiene la posibilidad de tener un saco, una corbata o lo que fuere, bueno, se tolera porque evidentemente se entiende que no todos tienen las mismas posibilidades y se habla también con el hermano y se le pregunta si no tiene, entonces vamos a ver la forma de conseguir en el próximo culto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si ya sobremanera estamos poniendo énfasis en una cosa insignificante, y digo insignificante, ¿por qué? Porque la ropa no te va a salvar. Eso es importante que tenemos que entender, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando eh, nos vistamos con decencia, ¿verdad? Obviamente. Tampoco, ni modo que vayamos como querramos en la iglesia, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero eso es algo que debemos entender y llevar en cuenta. Gloria a Dios. Los espíritus de religiosidad, de religiosidad desean pervertir el ministerio profético, causando que se levanten falsos profetas que hablen doctrina en lugar de la mente de Dios. Los profetas de la mesa de Jezabel estaban llenos de orgullo religioso mientras intentaban invocar a sus dioses con actos y ritos para que consumiera su sacrificio. Pero cuando la verdadera unción profética llega a la iglesia, la voz de Dios reemplaza la voz del hombre. Gloria a Dios, eso es poderoso. Santo Dios. El poder de Dios se hace una experiencia real para los miembros de la iglesia y ellos se dan cuenta que no necesitan de objetos o ritos que antes los hacían sentir cerca de Dios o de el poder del Espíritu Santo. Y acá es sumamente importante también entender esto. Gloria a Dios, Santo. Eh, hasta cierto punto está bueno usar objetos, hasta cierto punto, ¿verdad? Siempre y cuando en la palabra de Dios lo justifique, ¿no? Lo apruebe. Uno de los elementos que la Biblia enseña que es importante tener en una congregación es el aceite de la unción, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes conocen esto, y capaz que algunos no, pero normalmente la mayoría sí lo conoce el aceite de la unción, que es un objeto, ¿verdad? Que se usa específicamente para ungir a los enfermos, ¿no? Y eso es bíblico, claro que sí. ¿Es de Dios? Claro que sí. ¿Respalda al Señor su palabra? Claro. O sea, es bueno, ¿ok? Ahora, no debemos tener una, ¿cómo podríamos decir? No debemos exagerar en poner, supongamos como ejemplo, ¿no? De poner el aceite por encima del Espíritu Santo, por ejemplo. Eso es pecado, eso evidentemente está mal, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque estamos influenciados por un espíritu religioso. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que llevemos en cuenta. Vamos a suponer un dado caso que tú siempre tienes tu aceite de la unción contigo, supongamos. Y a donde tú vas, tú usas aceite para ungir a los enfermos, para orar por ellos, etcétera, ¿no?
o te unges las manos para ministrar a alguien, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo quiero hacerte esta pregunta, mi hermano, mi hermana, si es que ese es tu caso, ¿no? Para que llevemos en cuenta. Si tú llevas un aceite de la unción en cada lugar donde tú vas, cosa que está bien, obviamente no está mal, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar el día que tú te olvides el aceite de la unción y tengas que ir a orar por alguien y ya llegaste a ese lugar y ya dijiste, bueno, voy a orar por tu vida y te diste vuelta mientras buscaste donde estaba normalmente tu aceite de la unción y no lo encontraste, dejaste en tu casa porque te olvidaste? Ahora, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Qué es lo que tú piensas que vas a hacer después de darte cuenta que te olvidaste, que toda la vida usaste aceite de la unción y en ese momento no lo tenías contigo? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Quiero que te preguntes o sea, te hagas esa pregunta ahí a solas con Dios, ¿verdad? Vamos a decir así, ¿no? Hazte esa pregunta ahí, mi hermano, mi hermana. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? Si tu reacción es que si no traes ese aceite de la unción para ministrar, y entonces si no lo traes y te diste cuenta, evidentemente no lo trajiste, te olvidaste, si tu reacción es pensar que tú tienes que ya traerlo, ¿verdad? Escúcheme bien esto es fuerte. Que tú tienes que ir a tu casa de vuelta, no sé cuántos kilómetros de distancia, te olvidaste y tenés que volver para traer y para así ministrar, o de una forma le decía al hermano, ¿sabes qué, hermano? Te pido disculpas, me olvidé el aceite de la unción, o en todo caso, me puedes prestar tu aceite, ¿verdad? Si tú lo tienes, gloria a Dios, pero vamos a suponer que ni el hermano tiene, supongamos, ¿verdad? Y que necesariamente tú estás poniendo tu atención en el aceite que es tuyo, que tú usas, ¿verdad? Y que tú te olvidaste en tu casa. Y que necesariamente tú tienes que irte de vuelta a tu casa para traerlo. Bueno, es un espíritu de religiosidad. ¿Usted ve lo que le digo? Esto está fuerte. ¿Por qué? Porque le estás poniendo énfasis más en el aceite que en el poder de Dios que Dios te dio por medio de su Espíritu Santo en tu vida. No es el aceite de la unción que sana a los enfermos, mi hermano. Gloria sea el nombre del Señor. No es el aceite, aleluya, que tú pones por tu mano que va a sanar al enfermo, le va a ministrar a esa persona. No. Ay, Jesús. El Espíritu de Dios que está en ti que va a ministrar eso en el nombre de Jesús. No el aceite en sí, no el objeto en sí. ¿Me están entendiendo? Oh, gloria a Dios. Qué tremendo está esto. Alabado sea Dios. Oh, gloria. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú reaccionas de esa manera y dices, ay, Dios mío, me olvidé, voy a tener que irme a mi casa a traer, porque si no, no voy a poder ministrarte. Es un espíritu religioso, mi hermano. Y lo tienes que reprender y te tienes que renunciar a eso. Tienes que renunciar a eso, gloria a Dios. Aleluya. O la misma cosa, vamos a suponer como ejemplo, santo Dios, en un dado caso, ¿no? Que tú te fuiste a la casa de alguien y que te olvidaste tu Biblia. Santo Dios. Te olvidaste tu Biblia, ¿verdad? Cosa que siempre lo tenías contigo y de repente, por algún motivo, se te cayó o se te olvidó o lo que sea, ¿no? Y si necesariamente tú estás pensando, no, Dios mío, ¿dónde puse la Biblia? Ya llegué hasta la casa del hermano, ya iba a leer el versículo y me olvidé, no traje. Ay, Jesús. Si tú te olvidaste, bueno, te olvidaste, ¿no? Y si tú estás diciendo, ¿sabes qué? Yo no le puedo hablar de Dios a esta persona si no traje mi Biblia. Aleluya. Entonces, si tú estás poniendo más énfasis en la Biblia, ay, Jesús, entonces es un espíritu de religiosidad. ¿Y sabes por qué te lo digo? Esto está fuertísimo. ¿Por qué? Porque la escritura dice, aleluya, que Dios va a poner palabras en tu boca para que tú puedas testificar de Cristo a través del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria. Oh, santo. Mínimamente, escúcheme bien esto, mínimamente tú tenías que haberlo leído ya varias veces. Gloria a Dios, he repetido otra vez. Mínimamente tú la tenías que haber leído ya varias veces, entonces ya te sabes de memoria algunas cosas de la escritura. Capaz que los versículos específicos te olvidaste todo, pero por lo menos
te viene a la mente, porque el Espíritu Santo trae a tu mente algo que sí te habías olvidado, pero que ya lo leíste, o capaz que ni siquiera lo leíste en esa parte, pero te trae a memoria eso. Bueno, gloria a Dios, Él sabe todo. Entonces ahí te viene el versículo bíblico de qué es lo que dice ahí y lo dices como si fuese que lo estudiaste, ¿verdad? Pero en realidad ni siquiera esa parte lo llegaste todavía a leer. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo es el que trae esa revelación, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, mi hermano. Tenemos que aprender. Alabados a Dios. ¿Por qué? Porque acaso vas a predicar o vas a compartir una escritura con alguien, ¿verdad? Necesariamente, si tú demasiado, ¿verdad? Dependías de la Biblia para predicar o para decir algo de parte de Dios, entonces tú tienes que aprender primero, evidentemente, a escudriñar la palabra para que lo que tú estás leyendo se te quede en tu mente, se te quede en tu espíritu, ¿me están entendiendo? Oh, gloria. Y segundo, depender del Espíritu Santo, porque ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que tú justo tenías que predicar la palabra hoy, ¿no? Ay, Jesús. Y te olvidaste tu Biblia. Ay, Jesús. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué vas a predicar, verdad? Si tú no tienes Biblia, ¿qué vas a hacer? Puedes pedir prestado, sí, puedes pedir prestado, claro que sí. Pero en un dado caso que no hubo posibilidad de que nadie te preste porque estabas, no sé, en un monte, ¿verdad? Y que tú tenías que predicar la palabra y no tenías Biblia, ni nada de lo que estaban ahí tenían Biblia, solamente tú tenías que haber tenido Biblia, etcétera, etcétera. Supongamos como ejemplo, un dado extremo, pero bueno, puede suceder, ¿no? Entonces tú vas a depender del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué te lo digo de esta forma? Porque lo que voy a decir es súper fuerte, mi querido hermano y hermana. Gloria a Jesús. Aleluya. En tiempos antiguos, específicamente en el siglo primero de la iglesia de Cristo, cuando ya el Señor ascendió a los cielos, alabados a Dios, normalmente el evangelio se transmitía de manera oral, todavía no estaba escrito así como nosotros lo tenemos ahora. No lo tenían escrito todavía el evangelio, hermano. Oh, gloria. Entonces se transmitía de manera oral, verbal, de uno a otro. ¿Me entienden lo que digo? Oh, Santo Jesús. ¿Se imaginan a Pedro, por ejemplo? Al apóstol Pedro llevando una Biblia en su brazo. No, él no llevaba Biblia en su brazo, hermano. Alabado sea Dios. Y es fuerte lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. Si usted estudia la historia de la palabra, de la historia de la iglesia, usted va a dar cuenta que es cierto lo que le digo. Oh, Jesús, en tu nombre hay poder. Los que sí tenían escrito, o sea, lo que ellos tenían escrito eran por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento, pero no tenían nada todavía del Nuevo, hermano. No había todavía los cuatro evangelios y mucho menos los otros libros. ¿Me entienden lo que digo? Alabado sea Dios. Ahora, evidentemente, gloria a Jesús, estaban con Cristo los 12 primeros, por supuesto, pero ¿qué pasa? No lo tenían, no lo tenían los papiros, por así decirlo, ¿no? Los libros no lo tenían en los brazos llevando por la calle. A eso me estoy refiriendo, mi hermano. No lo tenían, gloria a Jesús. Y si lo tenían en sus casas, no en las calles, no en su brazo, no con ellos, ¿me explico? Santo Dios. Y aunque lo tuvieran, gloria al Señor, no tenían el Nuevo Testamento en los brazos, en la mano. Santo Jesús, Santo Dios. Entonces, ¿qué tenían que ellos tenían? Tenían revelación de Dios, del Espíritu Santo, obviamente, asociaban versículos del Antiguo Testamento para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque también uno con otro se complementaba. Se complementaba uno con otro en base a la necesidad de ese momento. Gloria a Jesús. Bueno, no voy a extenderme mucho en esta parte, pero es solamente para que llevemos en cuenta que tenemos que tener muchísimo cuidado con los espíritus religiosos.
No tenemos que depender demasiado de los objetos, eso quiero que entendamos. Del objeto, de los ritos, de los, qué sé yo, de las formas como hacerlo. O sea, hay que tener mucha dependencia del espíritu. Obviamente saber la escritura, por supuesto, pero tener mucha dependencia del espíritu. ¿Por qué? Porque lo más probable, gloria a Jesús, que ni siquiera te acuerdas de un versículo bíblico, pero ¿qué pasa? Que el Espíritu del Señor traiga a memoria lo que te olvidaste. O capaz que no leíste esa parte, pero Dios te trajo a memoria o te enseñó por medio de su Espíritu qué es lo que dice en tal parte. O que cuál es el significado de tal cosa que tú ni siquiera estudiaste, pero Dios te está trayendo a memoria en ese momento, te está enseñando en ese momento y tú lo dices como si fuese que estudiaste 5 años. Un ejemplo. Oh, Santo Jesús. ¿Es importante el estudio? Por supuesto que es importante. Por supuesto que sí. Aquel que diga que no es importante estudiar la Biblia se equivoca, pero acá está la luna. Claro que se equivoca. Tenemos que saber. Tenemos que escudriñar porque la Biblia nos enseña a escudriñar. Pero tenemos que también depender del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para que el Señor nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Que nos enseñe toda la verdad. Por más que esa verdad nosotros muchas veces no sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe y Él te lo puede decir por más que tú no sepas. Gloria a Dios, esto está poderoso. Santo Dios, seguimos entonces. ¿Cómo es que se manifiestan los espíritus religiosos? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver un poco esa parte para que lo llevemos en cuenta. Los espíritus religiosos son conocidos por su carácter y tienen variedad de personalidades identificables. Su propósito principal es el sacarte del libre fluir convencional que viene del Espíritu Santo y meterte en ataduras legalistas de formatos y liturgias. Buscan infiltrarse en la iglesia y atar la libertad del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. En el Señor hay libertad, no ataduras. El enemigo odia la libertad y la vida de un cristiano que se deja, o sea, que se deja ser guiado por el Espíritu Santo. El cristiano que camina en el Espíritu es muy peligroso para el enemigo y su reino. El Evangelio es un ataque e invasión divina contra el reino de las tinieblas. Gloria a Jesús. Vamos a ver algunas formas como detectar a estos espíritus religiosos, mi hermano. Voy a ir enumerando uno a uno para que lleven en cuenta. Gloria al Señor. Un vehículo de adoración y gracia se convierte en nuestro enfoque y objeto de nuestra veneración y adoración. Por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, los dones espirituales, ciertas liturgias y formas de adoración, etcétera, ¿no? Ese es el número uno. Número dos, escritura de la iglesia o aclaraciones de la escritura que se convierte en muy importante y poco a poco más importante que la escritura misma en cuanto a aquellos que las han escrito, estudiado, entendido, son los más exaltados. Búsqueda de experiencias embriagadoras o sobrenaturales, creyendo que estas son siempre de Dios, siempre operando en el área del alma, las emociones, confundiendo esto por el Espíritu Santo y creyendo que las cosas son de Dios simplemente porque se sienten cargadas con emoción y con insinuaciones espirituales. Tenerle, tenerle miedo a cualquier cosa emocional e insistir en mantener la religión en un lugar seguro, pero a un nivel mental elevado. Tomar como ley y ser insistente en algunos ritos de la iglesia, métodos, prácticas, fórmulas, como la única manera de vestir, de alabar, de confesar, etcétera. Edificando paredes de doctrinas, elevar puestos y oficios en el cuerpo de Cristo que lleva
hacia la separación, el orgullo, la exclusividad. El liderazgo se convierte en predominante y controlador, insistiendo en la sumisión, algunas veces irrefutable, pues ellos son los únicos que han de oír la voz de Dios y cosas así. Me imagino que muchos se han identificado con algunas cosas o lo han determinado o han identificado en ciertos casos en algunos lugares o en algunos ministros o algunos hermanos o inclusive nosotros mismos en un determinado momento. Gloria a Dios. Entonces, todos estos puntos nosotros tenemos que entender y conocer y cuando lo identificamos con de estas formas, vamos a decir, evidentemente si eso nos está atacando a nosotros mismos, nos está influenciando, tenemos que renunciar a ese espíritu de religiosidad y expulsarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y si es a un hermano o hermana, o un ministro, porque puede ser también, ¿no? Entonces decirle, ¿sabes qué? Ha sido detectado este espíritu, entonces sería bueno que oremos a Dios y que el Señor lo pueda expulsar de su vida, ¿no? Obviamente con mucho respeto, con amor, porque si es que ese ministro o ministra no quiere aceptar porque se cree superior a ti, entonces es un espíritu religioso y evidentemente te va a resistir a lo que tú le estás diciendo a esa persona, ¿no? A ese hombre o mujer de Dios, entre comillas, porque evidentemente, digo entre comillas, es un hombre de Dios, pero ¿qué pasa? El tema es que se descuidó, ¿verdad? Se descuidó, no quiso más ayunar, no quiso más orar, no quiso más buscar de Dios porque se creyó que sabe toda la palabra, entonces ya es más que suficiente y muchas cosas, ¿no? Gloria a Jesús. Entonces, estamos expuestos a este tipo de espíritu, y digo estamos porque a mí me ocurrió hace tiempo atrás también, ¿verdad? ¿A quién no le pasó, verdad? Gloria a Dios, ¿a quién no le pasó? ¿Por qué? Por desconocimiento. Por desconocimiento. ¿Por qué? Y esto le voy a decir así para que lleven en cuenta. Gloria al Señor. El enemigo donde más ataca a uno es donde nosotros desconocemos. En nuestra ignorancia, ahí es donde más nos ataca, porque nosotros no sabemos dónde nos está atacando. Sabemos que nos ataca, pero no sabemos dónde o cómo. ¿Por qué? Porque desconocemos, no sabemos. Gloria a Dios, no lo sabemos. Y tampoco no lo vemos, porque evidentemente estamos cegados en esa área. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es muy necesario hacer las renuncias, orar, ayunar, pedir siempre la guía del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Santo Dios. Siempre estar escudriñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un espíritu religioso lo que menos quiere es que tú ores, que tú ayunes, que tú busques de Dios, que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que conozca las palabras y mucho menos que lo obedezca, por supuesto. Y le voy a dar un ejemplo, mi querido hermano, que sucedió hace un tiempo atrás cuando fui invitado en una congregación para predicar la palabra, para poder ministrar. Recuerdo que fuimos con mi esposa en una ciudad de acá de mi país y estuvimos ahí unos cuantos minutos en la entrada, ¿verdad? En la entrada, ingresamos al lugar, nos sentamos, nos pusimos ahí eh, en una de las sillas ahí. Y estuvimos ahí, empezó el culto, estuvo muy lindo el comienzo, adoración, alabanza, muy lindo, fantástico, maravilloso, como siempre digo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Fue un mover del Espíritu, fue maravilloso. Ahora, ¿qué es el tema? El tema es que detrás de nosotros había una hermana que ni siquiera, o sea, que se estaba apenas compartiendo la escritura de uno que estaba allá arriba antecediendo la reunión, el servicio, en la iglesia, ¿verdad? Y apenas estaba leyendo la escritura y ya gritaba la persona allá atrás, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Gritaba afuera. Digo, allá atrás mismo de nosotros, ¿no? Gritaba y
Y cualquiera podría decir, wow, qué tremendo, qué bendición, cómo adora al Señor esta hermana, ¿verdad? Qué ferviente que es, ¿verdad? Gloria a Dios, qué apasionada por el Señor, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero ¿qué pasa? Santo Dios. Ya estaba incomodando a los que estábamos ahí porque gritaba más de la cuenta. Y estaba gritando en desorden porque no era momento de gritar, o sea, no era momento de decir muy fuerte. Podemos glorificar a Dios y gloria a Dios así, sencillo, ¿no? Pero esta mujer ya gritaba, decía gloria a Dios, ¿me entiendes lo que digo? Y era la única que hacía eso, porque lo otro, gloria a Dios, aleluya, normal. Pero ella era la única que gritaba más de la cuenta. Ok, de, 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 pasó el tiempo, ¿verdad? Pasó el culto, estuvo muy lindo. Después me tocó predicar y siguió esta hermana haciendo eso. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? En el momento de la administración, mi hermano, y esto quiero que entiendas. Ay, Jesús, en tu nombre y poder. Aleluya. En el momento de la administración le apunté con el dedo, usted venga acá enfrente rápido. Alabado sea Dios. Ni siquiera oré por ella y al momento que se acercó al altar, ¡bum!, cae endemoniada. ¿Me está entendiendo? O sea, ¿qué significa? Que era un espíritu religioso que estaba ahí exaltándose o llamando la atención de que supuestamente era una persona fervorosa en el Señor, pero resulta ser que estaba atada por el espíritu religioso. Alabado sea Dios. Y Dios me lo reveló, por eso le apunté con el dedo, usted venga acá rápido. Primerita le ministré a ella. Y fue la primera que cayó al suelo manifestada. Alabado sea Dios. ¿Me están entendiendo o no? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque aquí hay que dice, no, yo voy a ser el primero en orar, en clamar, y sí está bien, ok, hasta cierto punto está bien, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo en orden, ok. Tenemos que hacerlo de un tono de voz normal. ¿Para qué gritar demasiado? ¿Me explico? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? No era luego el tema de que grite demasiado, sino que el tema es que, ay Jesús, el, ¿qué era el que estaba haciendo que grite? Ese es el tema, eso es lo que tenemos que entender. No por el hecho que lo estaba haciendo, sino por el hecho de quién estaba influenciando a esta hermana para hacer eso. ¿Están entendiendo? Gloria a Jesús. Y todos se quedaron ahí sorprendidos, pero ¿cómo puede ser? Esta hermana siempre ora, siempre está ahí y es muy fervorosa y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser esto? Alabado sea Dios. Lo que pasa es que ellos no tenían el discernimiento espiritual para identificar qué tipo de espíritu era el que estaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque todos normalmente tendemos a pensar y interpretar de una manera equivocada si no tenemos discernimiento de espíritu. Y pensamos, qué bendición, cómo está orando a Dios y cómo está orando en lengua fuerte y qué bendición y qué gozo, ¿verdad? Pero el tema es qué tipo de lengua está usando. O sea, ¿es realmente del Espíritu o no del Espíritu Santo? Eso es lo que tenemos que entender, porque también ocurrió eso, ¿no? También ocurrió que había una hermana en otra congregación, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Y aparentemente, en el momento de la administración, cuando iba a tocar el turno de ellos para ser ministrado, la hermana ahí empieza a orar en lengua y empieza a danzar, ¿verdad? Gloria a Jesús y empieza, como se dice, cualquiera puede decir, wow, qué tremendo, cómo está siendo usada por el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí el tema? Santo Jesús. Ahí mismo le apunto con el dedo, usted espíritu inmundo de religiosidad que quiere hacerse pasar por listo, quiere hacerse pasar por el Espíritu Santo. Usted venga acá rápido, ahora mismo va a salir. Cuando le diga así, empezó a vomitar ahí mismo. Gloria a Jesús. Entonces, muy fácilmente se camuflan estos espíritus, haciéndolo creer a uno que es de Dios, pero resulta ser que no lo es. ¿Y por qué esto? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque les voy a decir así para que lleven en cuenta. Hay brujo y bruja y hechicero y todo lo demás que hablan en lengua también. Santo Jesús. Satanista también hablan en lengua, mi hermano. Aleluya. Así que no se confundan.
No porque suene de Dios, sea de Dios, no, tenemos que pedir el Espíritu Santo, por eso digo, tenemos que tener dependencia del Señor para que Él nos revele, ¿ok? Para poder descubrirle, poder reprender esos demonios, hermano. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Santo Dios. Y esto es tremendo porque sucede y mucho. ¿Cuál es el comportamiento de los santos? Una de las herramientas más efectivas del diablo es poner a la gente de Dios inefectiva al crear gente religiosa, piadosos en forma pero sin poder. Podemos aprender mucho acerca de los espíritus religiosos al ver su comportamiento tan sutil a través de los creyentes. Gloria a Jesús. ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan, hijos del trueno? Ellos querían pedir que cayera fuego del cielo sobre Samaria porque sus habitantes no le permitieron al Señor que pasara por su territorio. Al escuchar esto, la respuesta de ellos fue, Señor, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esa fue la respuesta del Señor a ellos, cuando le dijo que ellos querían para pedir a Dios que caiga fuego del cielo y lo consuma todo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, estos hombres estaban siendo influenciados por un espíritu religioso. Cuando Pedro y los demás que estaban con Jesús lo vieron transfigurado y estaba también Elías y Moisés y le quisieron construir una enramada para cada uno. Pedro tenía un espíritu religioso. Gloria a Jesús. Santo Dios. ¿Y por qué? Porque ellos no necesitaban enramada. ¿Para qué van a necesitar enramada siendo que ellos, alabados a Dios, estaban en un mover, en una dimensión de la gloria del Señor? ¿Qué van a necesitar enramada ni nada? Para que les cura la cabeza o para que eh, llámale X, como se dice. No importa cuál sea la función de que podría haber tenido la enramada en ese momento, pero no necesitaban eso. O sea, eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? O que tal vez le quisieran construir una pequeña casita ahí o algo que le cubra la cabeza qué sé yo, del rocío, porque es muy fresco a la noche, o sea, un montón de cosas, o capaz que quisieran hacer una fogata alrededor de ellos para calentarse un poco, ¿verdad? Porque hacía mucho frío. Es un espíritu religioso, ¿por qué? Porque evidentemente ellos estaban en la presencia del Señor, en una dimensión que no es una dimensión natural. Y evidentemente yo no necesitaba nada de eso. Gloria a Dios. Entonces, si tú tienes esta actitud, tenés que, tenemos que renunciar, o sea, tiene que renunciar a ese espíritu, pedirle al Señor que los libere. Y para eso están los videos de renuncias que habíamos hecho con mi esposa para renunciar a eso y específicamente al video de rompimiento espiritual. Gloria a Dios. Esto está fuertísimo, ¿verdad que sí? Nadie esperó seguramente que íbamos a hablar de esto, pero bueno, por algo será, ¿no? Dios siempre tiene su tiempo, su forma. Un día en la casa de Lázaro, María ungió los pies de Jesús con un perfume muy costoso. Algunos dicen que venía desde Egipto y que era muy caro, ¿verdad? Muy costoso el perfume. El solo hecho de ver que una botella de perfume tan caro era vaciada de esta manera sobre los pies de Jesús, enojó mucho a Judas y preguntó por qué no lo vendemos y compramos comida para los pobres. El espíritu religioso lo diría de esta manera: hagamos algo bueno con el perfume, pero no hagamos nada por Dios con él. Esto está fuerte, esto está fuertísimo, ¿verdad que sí? Los espíritus religiosos pueden causar que los creyentes tomen una forma piadosa y a la misma vez venirse en contra de la realidad del Espíritu Santo en sus vidas. Como los helados, los espíritus religiosos vienen en diferentes variedades y sabores, comenzando de cómo oras por tu comida diariamente, cómo te vistes para el servicio de la iglesia, hasta la forma más apropiada y adecuada para decir alaben al Señor, la gente que no es salva, que entra
de la calle a una iglesia religiosa puede verse desanimada al conocer este grupo de vanagloriosos que le dan la espalda porque no venían vestidos al gusto de ellos, o quizás porque olían mal por falta de aseo. No necesitamos la unción profética para discernir este tipo de gente pretenciosa. Los espíritus religiosos son y siempre serán criticones. Estos espíritus religiosos siempre distraen a la gente con la ilusión de forma. Primero ven el edificio para decidir si quieren ser parte de esta congregación, qué tan grande es, el coro, cómo suena, cómo se llama el pastor, qué tal es su esposa. Les importa mucho cómo los hombres lo miran, cómo me miró, qué me dijo, cómo me saludó, a quién conozco en esta iglesia. Los espíritus religiosos siempre están interesados en el estatus social, qué beneficio puedo sacar acá, qué me van a dar, qué me van a dar de acá, qué voy a recibir. Los espíritus religiosos casi nunca son enseñables y aparentan saberlo todo. Toman ofensa de las personas que saben más que ellos. Los espíritus religiosos siempre hablan de lo mal que hacen las cosas. Son anticristos en naturaleza, nunca les emocionan las cosas del espíritu. Siempre pelean, discuten y contienden. Les gusta el chisme, hablar de los errores de otros. Y cuando son confrontados con corrección de la palabra, corre más rápido que un conejo. Gloria a Dios. Cuando empiezas a desenmascarar a estos espíritus religiosos, ellos te acusarán de no ser amoroso y de que lo estás juzgando. Te dirán y te haces llamar cristiano. Los espíritus religiosos odian que los hagas que aceptes responsabilidad de sus acciones. Intentan ser los consejeros religiosos de la iglesia mientras que te infectan con un espíritu de desánimo. Causan que los creyentes sean tibios. Algunos cristianos han sido seducidos de una forma religiosa con tradiciones de hombres. Son influenciados por este espíritu a que se conformen a la imagen de ellos y no de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Creo que eso es más que suficiente, mi hermano, mi hermana, para tratar de identificarlos, o para identificarlo, mejor dicho, con todas estas pistas que le estoy dando por medio de lo que estamos compartiendo en esta noche. Gloria a Dios. Ahora vamos a dar unos minutos nada más de tiempo de preguntas y respuestas. Y me gustaría que levanten la mano los hermanos que quieran hacer sus preguntas, ¿verdad? Pueden levantar la mano virtual y vamos a ir respondiendo de acuerdo a las preguntas y respuestas. A ver, María, hermana María, adelante, te escuchamos. Amén. Mi pregunta es si alguien que está coordinando el servicio tiene un espíritu de religiosidad, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a obrar en la vida de las personas y detienen el servicio. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, evidentemente tenemos dos opciones, o seguimos o nos detenemos y después decimos, ¿sabes qué? El Espíritu Santo quería hacer algo con esta persona o con aquel o lo que fuere. Y si realmente fue, ¿cómo podríamos decir? Si fue identificado, porque esta es la clave, porque no todos los que van a detener un culto van a tener este espíritu. Quiero que entendamos esta parte. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque hay un orden que se tiene que cumplir. Pero el tema es que si es identificado ese espíritu por medio del Espíritu Santo, ahí sí lo tenemos que confrontar. Ahí sí lo tenemos que reprender. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero si no es así, entonces nos sujetamos al orden establecido en esa congregación. ¿Está bien? No hay problema. Pero si resulta ser que sí es un espíritu de esa categoría, por así decirlo, entonces, si no es el pastor que está teniendo esa dificultad, entonces le decimos, hablamos con él, le decimos, ¿sabes qué?
el Señor me reveló que fulano de tal o fulano de tal tiene ese espíritu, sería bueno si podríamos orar a favor de él para que el Señor le libere, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la manera correcta. Después, ya en un momento determinado, ministrarle liberación si es que ese hermano o hermana está dispuesta a hacerlo, ¿no? A dejarse ministrar. Ahora, si no está dispuesto o dispuesta y resulta ser que sí se identificó realmente que es un espíritu de religiosidad, entonces ya el pastor tiene que tomar la disciplina de no dejar que siga coordinando, porque eso también está impartiendo a los demás, ¿verdad? No sé si se entendió la respuesta, mi hermana. Amén. Sí, sí, le entendí. Pero supongamos, yo para mí como que vivimos ahora en un tiempo donde ahora todo está más frío, donde muchos sí buscamos de Dios, pero otros agarran y detienen. Y así como usted dice, ¿no? Todo tiene un orden. Pero yo he visto, por ejemplo, en muchas ocasiones que la presencia del Señor está haciendo algo en la vida de varios hermanos, que realmente se siente la presencia de Dios. Y están todos mirando el reloj y ya está, y se tiene que parar todo y se tiene que parar. Como usted dice, yo creo que sí puede ser una vez cada tanto, ¿no? Pero ya que pase siempre así, y más en el momento que cuando Dios está haciendo algo, que está liberando a alguien, o que está haciendo algo Dios, ¿no? Que está haciéndole algo a la otra persona y detener. eh, una consulta, ¿uno puede orar sin ir a decirle algo a la persona? Porque así como dijo recién un hermano, ¿y si es un siervo? Bueno, uno puede orar en intercesión, pero evidentemente necesitamos una cobertura para hacerlo, ¿verdad? Porque si es un ministro, evidentemente, eh, a veces capaz que te vayas a decirle y capaz que te tire algo, ¿verdad? O sea, no quiera no va a reaccionar de forma correcta porque evidentemente hace un espíritu que se está manifestando y que fue descubierto, ¿verdad? Pero en el caso que sí sea, ¿verdad? Sea un ministro, supongamos. Entonces, tenemos la opción de interceder a favor de ese ministro, que el Señor pueda romper esa cadena, ¿verdad? Porque si vamos a decirlo directamente, capaz que huya, porque no es que va a huir el ministro o va a huir, pero de una manera violenta, vamos a decir, en el sentido de que va a negar que no puede ser, que es un ministro, que te cree vos, ¿me entendés? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar e interceder a favor de ese ministro en oración y ayuno que el Señor rompa la cadena de él, ¿verdad? Pero con una cobertura ministerial, ¿verdad? En lo posible, obviamente, o con intercesores para que nos ayuden a orar. Porque ¿qué va a pasar si es que oras sola o solo? Y esos espíritus te van a atacar porque es un espíritu de alto nivel, ¿ok? De alto rango es lo que quiero decir. No es como un espíritu de muerte que vos lo reprendés y ya sale. No, estos son más resistentes. Y no solamente están solos, o sea, no operan solos, normalmente operan con varios otros espíritus. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto y sobre todo, bueno, la preparación correspondiente en la presencia de Dios y, como le dije, con una cobertura y todo lo demás para que sea efectiva la administración. En este caso, intercesión, porque administración directa capaz que no lo vamos a poder hacer porque ese ministro evidentemente está cegado y el enemigo lo que menos va a querer es que se le ministre, ¿verdad? Para que sea libre. Entonces lo tenemos que hacer por intercesión. Eso es una herramienta también que tenemos para la gloria del Señor. Interceder a favor de. Entonces, Dios también tiene poder para romper cadena a la distancia, ¿sí? De esa forma. Gloria a Dios. No sé si se entendió. Amén, profeta. Sí, sí, entendí. Muchísimas gracias. Amén. Leonardo o Leonarda, no sé, no dice todo acá el nombre. No distingo bien. Leonardo, hasta ahí nomás. A ver. Leonardo García, perdón. Leonardo García. Te escucho, varón. Ok, parece que le dando la mano por accidente porque no me está respondiendo. Leonardo García, si puedes responder o puedes desactivar tu micrófono para escuchar lo que quieras decir.
Bueno, vamos a dar oportunidad a otro porque no está respondiendo. Hijo Cruz, adelante, te escuchamos. Sí, amén. Buenas noches. Yo les bendiga. Es cierto lo que estaba usted enseñando ahorita, porque realmente qué interesante es eh, no, no confiar, ¿verdad?, en las cosas que son materiales, aunque, como usted decía, ¿verdad?, aunque es bíblico, pero ya se hace antibíblico cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas. Un día me pasó a mí, bueno, me ha pasado muchas veces, no solamente un día, pero un día me invitó un hermano a un acompañamiento, ¿verdad? Y en ese acompañamiento era para abrir una célula, ¿verdad? Y en esa célula habían como más de 30 personas. Y, y él empezó a hablar, a hablar. Se tardó más de una hora hablando, conforme a la palabra. Y yo dije, pues él ya predicó, ¿no? Yo no llevaba Biblia, no llevaba cuaderno, no llevaba nada, nada llevaba, yo iba así solo. Pero de repente él dice, bueno, hijo, yo en aquel entonces todavía no era yo pastor, ¿verdad? Entonces dice el hermano, dice, bueno, hijo, el pastor va a predicar. Yo pensé que él ya había predicado, porque se llevó tanto tiempo. Y, y bueno, ahí con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Me llevó a la palabra y se empezó a mover el Espíritu Santo de una manera tan especial ahí. Y, y de hecho, había una hermana que era muy religiosa y le solté la palabra a ella. No la conocía yo. Y me dijo, ¿usted de qué iglesia viene? Y yo iba a la iglesia que se llamaba Esperanza, Esperanza, Fe y Amor. Se llamaba la iglesia donde yo iba. Vengo de ahí, de la iglesia de la Esperanza, Fe y Amor. ¿Cómo? Sí. No, dijo, yo fui una vez ahí, dijo, y ni ganas me dio de volver a regresar. Pero aquí veo, dijo, que las cosas no es como yo pensaba, no es como yo veía las cosas. De verdad, dijo, que el Espíritu Santo lo usa bastante a usted. Mire, dijo, todo eso que usted me dice, yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Y así como esa profeta me ha tocado, ¿verdad? Hasta un predicar en la iglesia sin Biblia, sin cuadernos, sin nada, y, y los llevo a las citas bíblicas, ¿verdad? Y ya el Espíritu Santo va marcando todo lo que Él quiere que la iglesia sepa, ¿verdad? Y eso lo aprendí mucho antes que yo, ¿verdad? Terminara yo la escuela. Sí, entonces es bien importante eso porque realmente si no llevo el aceite no puedo ungir, ¿verdad? Y no, porque al final del día el que lo hace es Dios, ¿sí? Y así muchas cosas, profeta, de lo que ahorita usted estaba enseñando ahora sí que me vino a recordar esos tiempos que yo estaba viviendo y que estaba yo experimentando también. Pero sí es hermoso, claro que sí, lo pude vivir, profeta. Amén, hijo, gloria a Dios. Y bueno, ahí se dan cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, y ministros también, algunos que están acá, cómo es importante depender del Espíritu Santo y sobre todo seguir la línea de ir escudriñando la escritura para que esa misma escritura penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y ya forme parte de nosotros, ¿no? Esa es la idea, que forme la escritura parte de nosotros, aunque no tengamos Biblia muchas veces, por ave motivo, que solamente fluya por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿por qué? Porque viene con unción, con poder, ¿sí?
porque es direccionado por el Espíritu. Y eso no digo que aquellos que prediquen con Biblia no sean direccionados, no lo estoy diciendo de esa forma, simplemente aquellos que por algún motivo se olvidaron de su Biblia, ¿verdad? Santo Dios. O porque justo no era su día de predicar, pero justo en ese momento, en 5 minutos antes le avisaron, no, usted va a predicar y usted no tiene Biblia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Gloria a Dios. Aleluya. Porque ha sucedido, a mí me ha pasado también, ¿verdad? A mí me ha pasado también que cuando todavía no era ministro, me dijeron, bueno, prepárese, dentro de 5 minutos usted va a compartir una palabra. Y yo me quedé así mirando, Dios mío, ¿qué voy a decir, verdad? Gloria a Dios, ni siquiera en ese momento estaba, ¿cómo se dice? Preparado en el sentido como hoy, por ejemplo, pero me animé, sinceramente me animé, gloria a Dios, y dependí del Espíritu Santo y el Señor se manifestó ahí, que es lo más importante, ¿verdad? Que sea Él su presencia manifestado y que se comparta la escritura o la palabra, que se comparta, ¿verdad? Y bueno, simplemente eso, ¿no? Hermano Leonardo, si estás ya disponible, Ah, profeta. adelante. Sí, me escucha, profeta, al lado de Pablo, profeta, su nombre, sí. Ah, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo está? Bendiciones, adelante. Profeta, buenas noches. Sí, escuchando, ¿no? Sobre este espíritu religioso, profeta, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Y a veces uno tiene que realmente estar en constante oración dependiendo del Señor para poder discernir, ¿no? Y ver esos espíritus religiosos. Eso me aconteció, ¿no? En la iglesia también, una hermana que ya lo notaba yo porque esta mano, esta hermana, miraba su mismo semblante era diferente, ¿no? Y había sido porque otras hermanas, sus hijos no lo habían saludado, ¿no? Entonces, espíritu religioso es muy fuerte, ¿no? Que engaña, ¿no? Entonces, uno de los escogidos dice su palabra, ¿no? Entonces, pero inmediatamente, yo, el espíritu me mostró en ella que había ese espíritu religioso donde no era la misma hermana ella, porque de un rato a otro cambió su misma actitud. Y entonces, ya de una vez yo bajé y como Dios es espontáneo, Dios nos maneja por programas de hombre, entonces yo me bajé guiado por el Espíritu Santo, una vez reprendí el espíritu y cayó esa hermana, profeta, cayó y fue libre de espíritu religioso, profeta, ¿no? Es una experiencia más en la cual Dios nos muestra, nos enseña de que realmente esos espíritus son perturbadores de la iglesia, del pueblo, ¿no? Que no quiere, ¿no? Que el pueblo sea bendecido, profeta. Y es muy importante que nosotros como ministros nos dejemos siempre, ¿no? Busquemos la guía, que Dios nos direccione, el Espíritu Santo Dios nos direccione, eh, y, y que realmente la iglesia que es el Señor no tiene que ser interrumpida por ningún espíritu, ¿no? Para que la iglesia sea bendecida, prosperada, y siga de victoria en victoria, profeta. Ese es mi comentario esta noche, profeta. Amén, hijo. Gloria a Dios. Tal cual, tal cual. Y bueno, ahí se Amén. dan cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, aquellos que están conectados, que esto es una realidad. Capaz que cuando estaba comentando al respecto, capaz como que hasta cierto punto lo veían o se sentían identificados tanto por ustedes mismos como también su entorno, ¿verdad? En su entorno, vamos a decir así, espiritual, hasta cierto punto en la iglesia o de repente fuera de la iglesia también, etcétera, etcétera, porque esto no solamente se manifiesta en la iglesia, se puede manifestar en cualquier parte, ¿no? Eh, comentando algunas cosas de las cosas del Señor o tal vez de repente poniendo más énfasis en los objetos, en los materiales, etcétera, etcétera, más que en la presencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto tenemos que sí tener, como se dice, unos ciertos límites, unos ciertos parámetros para manejarnos de la manera correcta, pero sin los excesos, ¿no? Porque sabemos que los excesos son malos. Entonces, bueno, hasta cierto punto los excesos en el sentido de hacer las cosas más de lo normal, eh, al menos lo que no tengan que ver con la presencia de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Porque cuando más ora, mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. En ese caso sí es bueno el exceso, ¿verdad? Aleluya.
¿verdad? Cuando más lee la Biblia, cuando más está ahí orando, cuando más está ahí ayunando, cuando más está ahí haciendo renuncia, cuando más está ahí, gloria a Dios, adorando a Dios. O sea, todo eso en exceso sí es bendición. Pero todo lo demás que no tenga que ver con la cosa de Dios es normalmente daña, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener especial cuidado con estas cosas y no caer en eso. Y si es que nos dimos cuenta, o ya sea nosotros mismos nos hemos dado cuenta, o de otra forma nos han dicho, sabes que tú tienes que tener cuidado porque yo me mostró esto de ti, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, ser lo suficientemente humildes para poder reconocer. Pero el tema es también que generalmente aquellos que están influenciados por este tipo de espíritu, ¿verdad? No, no van a reconocer que tienen ese espíritu, ¿me entienden lo que quiero decir? No van a reconocer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús y reprenderlo directamente, en lo posible, siempre y cuando haya la oportunidad, ¿ok? Siempre, gloria a Jesús, siempre y cuando haya la oportunidad y el momento oportuno para hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es un ministro, verdad? ¿Qué pasa si es un ministro que tiene esa situación? Como está en una autoridad superior a ti, no va a reconocer por ningún lado que tiene ese espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, interceder a favor de ese ministro, que el Señor rompa la cadena en intercesión, gloria a Dios, con un grupo de hermanos, no de oración, ¿verdad? Y si tenemos otro ministro que nos apoya, mejor todavía. ¿Para qué? Para que ese hombre de Dios sea libre, porque capaz que hasta cierto punto no se haya dado cuenta, se descuidó de la oración, se descuidó del ayuno y bueno, fue atacado por ese espíritu, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hijo Cruz, ¿querés comentar algo más? Sí, de hecho aquí en Chiapas hay pues en su tiempo, ¿verdad? Fue el pastor, pero él solo, por sí solo se declaró apóstol, ¿no? Se declaró el apóstol, que él dice que él es apóstol y probablemente sí, pero la actitud religioso es incorrecto porque, por ejemplo, aquí él dice que si la mujer no se pone velo, Dios no le escucha, ¿sí? Si la mujer no pone faldas largas, Dios no lo mira, ¿verdad? Y entonces, nosotros que conocemos la palabra, a veces callamos, ¿no? Y entonces, pues yo callé porque me daba cuenta que le hablaba directamente a mi esposa, porque mi esposa, pues, de repente pone pantalón y de repente vestido, ¿verdad? Y así. Y entonces ese día, pues, fuimos así de paso, ¿no? Y a él pues, dejó a un lado la palabra y se fue más a las hermanas, ¿no? Y bueno, ya sale él y me dice, ¿cómo ve la palabra? No, le dije yo, pues bien, bien, ¿verdad? Bien. Y al otro día, su nuera me pidió que fuéramos a orar por un familiar de ella. Y me dijo, pastor, dijo, lo espero en la casa a tales horas, sí. Y allá fui yo. Y cuando la veo a ella de pantalón, ¿no? Pero yo no fui a juzgarla, ¿verdad? Pero ella sí se puso colorada, colorada y dijo, ay, pastor, dijo, disculpe, pero la verdad es que nosotros aquí no ponemos pantalón, dice, pero cada que nosotros vamos a salir al campo, pues a veces tenemos que ponernos pantalón, ¿verdad? Para poder ir al campo. Y le dije, no, hermana, le dije, es que yo no vengo a juzgarla, ¿sí? Y ahí estaba su suegro, y ahí estaba su suegro de ella, pues. Y dijo, no, dijo, es que siempre se tiene uno que poner pantalón. Dijo, la mujer siempre se pone pantalón. Mi esposa se pone pantalón cuando va al campo. Mis hijas se ponen pantalón cuando van al campo. Le dije, es que eso no vine yo a eso, ¿no? Le dije, yo vine porque ella fue la que me pidió que viniera, que íbamos a orar por su familiar.
Dice, no, dices que uno debe de vivir lo que uno predica. Sí, pero si no lo vives, no lo debes de predicar, ¿no? Entonces, detallitos como eso, profeta, ministros, aquí en Chiapas se ve mucho esa religiosidad, mucha religiosidad ahí. Entonces, pero al final del día, ellos solo caen en sus trampas, pues, en su propia religiosidad, ahí caen ellos. ¿Por qué? Porque Dios te va a mover como Él quiere, no es como yo quiera, ¿sí? Y así, ¿verdad? El Espíritu de Dios se ha movido ahí con nosotros para la gloria del Señor. Amén. Amén, hijo. Y bueno, y quiero comentar brevemente un caso que me ocurrió y que tiene que ver justamente con este tema. Hace unos años atrás me habían llamado unas hermanas para que puede orar por sus nietos, sus familiares, porque resulta ser que en ese momento me dijeron ellos que estaban desesperados porque cayeron todos endemoniados. Entonces le dije, sí, no hay problema, dentro de unos minutos estoy ahí. Y como era urgente y realmente estaba con apuro, como se dice, ¿no? Porque era una situación bastante delicada porque eran varios que estaban siendo manifestados ahí, se estaba manifestando el enemigo ahí. Evidentemente tendría que actuar rápido porque imagino que hasta cierto punto, a menos si son varios y si son violentos, entonces pueden lastimar a mucha gente alrededor, ¿no? A otra familia o capaz que salten los mismos demonios que estaban ellos, salten en los otros y sea, como se dice, peor la situación, ¿verdad? Entonces automáticamente yo fui así mismo como yo estaba vestido, yo fui por ahí, así mismo como estaba. ¿Y cómo estaba vestido? Con una remera, no sé cómo se dice en otros países, pero en shorts, pantaloncillo, no sé cómo se dice otra parte, ¿verdad? En short, en remera y unas, acá nosotros decimos zapatilla, pero imagino que en otros países, en Argentina, bueno, se le llama ojotas, ¿no? Que son así, que salen, que se usan en el calzado, pero además para verano, supongamos, ¿no? Para que tenga que salgan los pies afuera, por así decirlo, ¿no? Los dedos y todo lo demás, para que se airee los pies, vamos a decir. Gloria a Dios. Y fui de esa forma, ¿no? ¿Y qué pasó? Como me estaba preparando para ir y ya me fui como en el apuro y ni siquiera me llevé mi Biblia, no llevé aceite, no llevé nada de nada, ni mucho menos me puse pantalón o camisa o lo que fuere. Bueno, me fui así mismo como estaba, ¿verdad? Porque en ese tiempo hacía mucho calor, entonces, bueno, entonces fui así, nos fuimos junto con mi esposa también. Traté de organizarlo lo más que pude para que mis hijas se queden en la casa y nosotros vayamos al lugar donde ellos estaban, ¿verdad? Que no, tampoco queda muy lejos de donde vivo. Entonces fuimos con mi esposa, vestidos así, informalmente, por así decirlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como tardamos como unos 10 minutos en llegar, entonces había sido que ya llegaron otros hermanos a orar por ellos, ¿verdad? Entonces, cuando los vimos, cuando estaban tratando de orar por ellos, que no se sujetaban esos demonios y que lo golpeaban a los que estaban ministrando y todo eso, y ellos bien vestidos, con pantalón, camisa, corbata y todo, y con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Comúnmente como se hace. Entonces llegué yo sin nada, sin nada de eso, y me miraron de pie a cabeza, ¿no? Diciendo más o menos, y bueno, esto es curioso que vienen a hacer acá, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Jesús. ¿Y esto de dónde salieron, más o menos, verdad? Por nosotros me refiero. Entonces, me di cuenta que ya no había solución en el caso de que, o sea, en el sentido que ellos estaban orando, pero no se podía hacer nada, no se podía manejar como debería manejarse la situación, ¿verdad? Para que sean libres. Entonces le dije, bueno, me permite, hermano, orar por ellos, le dije.
Y me miró así de pie a cabeza y me dice, ¿pero usted va a orar? Me dice, sí, ¿por qué? Le digo, porque yo no sé, yo no lo conozco a usted, pero así como viene vestido, no va a echar ni un demonio, me dice. Y yo le miro así, Dios mío, digo así, ¿qué es eso, verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Y le dije, bueno, no hay problema, no, yo tampoco no me presenté, no le dije que soy el pastor de tal fulano, de tal parte, tampoco no le dije eso, ¿verdad? Porque en ese momento, Gloria a Jesús, eh, estaba pastoreando en una iglesia, ¿verdad? Entonces, santo Dios. Y me mira a pie a cabeza diciendo más o menos que yo voy a poder reprender demonios y mucho menos que salgan con esa pinta que tenía, con esa vestimenta que tenía puesta, ¿verdad? Y ni siquiera traía Biblia ni nada, ¿no es cierto? Gloria a Jesús. Entonces, bueno, le dije, bueno, ¿me permite, si es tan amable, déjeme orar a mí, le digo, déjeme orar, hermano. Ustedes ya hicieron lo que pudieron y no pudieron, no fueron libres. Entonces, ¿usted me permite probar? Le digo, así le dije para no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Me permite orar a mí entonces? Ahora le digo, sí, cómo no, bueno, ya esto ya va a ser bajo su responsabilidad porque así como usted viene y como no sabemos ni quién es, parece, me va a disculpar lo que le digo, pero usted más parece un inconverso que cristiano, me dice. Y bueno, vamos a ver si es cierto, le digo. Vamos a ver si es cierto. Gloria a Jesús. Entonces ahí mismo cuando, ay Dios mío, en tu nombre y poder Jesús, ahí mismo cuando estaban los demonios y cuando se acercaron a mí me miraron y ahí mismo le dije, ustedes van a salir. Gloria a Jesús. Se quedaron ahí, ay Jesús, esos demonios, eh, algunos se quedaron, como se dice, congelados, o sea, paralizados, no podían moverse. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Entonces oramos ahí con mi esposa y todos fueron liberados. Era como en total 6 personas que estaban endemoniadas, imagínense, gloria a Dios. Los 6 fueron libres y después me dice, me llama este varón y me dice, disculpe, hermano, me dice. Sí, ahora resulta ser que soy hermano suyo, le pregunto. Gloria a Dios. Hace un rato me dijo que yo era un inconverso, que era un mundano, le digo. Sí, pero yo no sabía que... ¿Quién es usted? Me dice, ¿me puede decir, por favor? Le dice, sí, yo soy el pastor fulano. Ay, Dios mío, me dice, disculpe, pastor, pido perdón y esto que lo otro. Y bueno, sí, pero lo que pasa, mi hermano, es que usted tiene que tener comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. No es la vestimenta que hace la obra de Dios, sino que hace el Espíritu Santo. Así que eso quedó para el recuerdo, aleluya, como enseñanza también para nosotros que estamos acá, ¿verdad? Ahora, si estamos en una congregación, por supuesto que tenemos que ir bien vestidos porque estamos en la presencia de Dios y es un culto y todo lo demás, ¿no? Pero para estos casos que es así como se dice de urgencia, que bueno, ni modo que me vaya a preparar media hora y resulta ser que en vez de que sean 6 demonios, ya van a ser 200 demonios ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, todo endemoniado, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es nada más lo que quería compartir con usted, mi querido hermano y hermana. Espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido en esta noche y básicamente les digo que siempre sigan teniendo comunión con el Espíritu Santo, que sigan escudriñando la palabra, que sigan haciendo oración, ayuno y también las renuncias y que aprendan a depender del Espíritu Santo sobre todo. Gloria a Dios. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación lo que hemos compartido en esta noche, mis queridos hermanos y hermanas. Y justo ahí creo que levantó la mano un hermano más. Vamos a escucharle un rato más porque ya estábamos terminando la clase. Re César, tienes unos minutos para hablar, hermano. Adelante, te escuchamos antes de terminar la clase. Amén, amados profetas, siervos, ministros. Muy buenas noches, Dios me lo bendiga. Gracias por esta oportunidad que me da el Espíritu Santo. Yo quiero hacer una sección. Vengo con ese sentido de obediencia de darle la gloria a Dios. Yo recién esta semana estoy siguiendo la escuela y ha sido de gran bendición, edificación para mi vida. Cada noche Dios me habla.
de una manera específica en la cual yo salgo muy bendecido. Y una de estas noches fue hace 2 días, el miércoles, por el jueves en la madrugada, que fue un tiempo muy de gran bendición, creo que para todos Dios le habló, hubo sanidad, hubo milagros, y yo también recibí de parte del Señor, ¿no? Pero justo en esa madrugada quiero compartir, no me puedo callar la boca, la verdad, quiero darle la gloria a Dios. El Señor me visitó en la madrugada y yo tuve un accidente automovilístico. A mí me atropelló el carro, yo en ese tiempo estaba en el mundo, salía de una fiesta, mareado, borracho, y me atropelló el carro y como era joven, tuve un accidente, o sea, el carro se fue, ¿no? A la fuga y yo en ese tiempo estaba de servicio en la Marina y tuve una ruptura de meñiscos, una lección de meñiscos, tuve 24 puntos y mi pierna parecía pierna, pero era como de un gordo, de un futbolista trinchado. Yo estuve con muletas y todo, me operaron, tuve 4 meses incluso. Y de ahí no le di importancia, la verdad, amado siervo. De joven no le tomé importancia, pero con el transcurrir del tiempo y los años, ya he estado rengueando la rodilla, ya no corría, dejé de hacer mis prácticas deportivas, ya con mi hija, hace los últimos años no salía ni siquiera a hacer deporte ni nada. Y como yo trabajo, ya me prácticamente en las tardes me dedicaba a descansar. Ya dejaba mis objetivos personales como hacer deporte, recreación, etcétera. Pero la verdad que le doy la gloria a Dios porque el Señor en la madrugada de ese día me visitó de una manera impresionante y me dijo, te voy a operar. Wow, pero antes me dio la palabra, hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. Y yo, wow, porque yo estaba entrando en un tiempo de preparación nuevamente, ¿no? El Señor me estaba equipando. Y santo, el Señor, y como estaba mal de la garganta, la verdad, yo recibí esa palabra a través de usted de que tengo que orar, declarar, o sea, ¿no? Entonces yo estaba recibiendo, no podía orar bien. Y yo dije, Señor, sáname, ¿no? Solté la palabra, pero yo oré por mi garganta y al final me impresioné porque fue directo, te voy a operarme. Y mis meñiscos, amado, sentí un fuego que vino de frente a mi rodilla. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y sentí como conejos que se estiraban y me quemaba toda la rodilla, amado. Y yo de madrugada estaba solo en mi trabajo, yo dije, ¿qué es? Y sentí un resortijón, como que se estaba enderezando algo en mi rodilla, y dijo, pon tu mano en la izquierda también, ¿no? Y lo puse, porque la verdad yo soy encorvado, amado. Acá se dice chueco, ¿no? No sé cómo será en otros países. Y también, te endereza, me dijo el Señor, yo, wow. Y mis dos rodillas se calentaron, amado, yo no sé qué pasó. Entonces, y yo la verdad le digo, yo salí de ahí adolorido, mis dos rodillas, ¿no? Y temblaban, yo salí de trabajo en la mañana, he salido caminando temblando mis piernas. Y llegué a mi casa temblando, o sea, mis rodillas temblando. Pero yo dije, ¿será cierto? Dije, medio incrédulo, pero cuando caminaba no sentía que me rengueaba, porque ya caminaba medio cojeando para la derecha. Y ahora camino derecho, ciervo. Es increíble, es un milagro. Y la verdad no podía callar esto porque ya he estado compartiendo testimonio vivo, presencial a cada uno de los hermanos, a mi hija, ¿no? Mi mamá que me visitó. Y entonces, ahora salgo con mi hija, corro por las tardes y me dice, papá, vamos así corriendo. Y entonces no puedo callar, hermano. La verdad no puedo callar y yo me veo mis piernas, ya no, incluso yo creo que he subido de altura, un centímetro más y medio, algo así, ¿no? De verdad he subido. Y veo que no es como antes, ¿no? Y cada día el Señor te va a hacer un proceso a medida de tu fe, a medida que tú crezcas más, se va, o sea, la señal sigue, ¿no? Yo, la verdad que me dejé, estoy mudo, le doy la gloria a Dios, quiero aprovechar esta oportunidad para darle la gloria a Dios, que usted se deja instruir por el Espíritu de Dios, todo lo que usted dice, la verdad que es del Señor, yo los animo a los hermanos que sigan batallando en esta fe, en perseverar en el Señor, y que realmente amemos al Espíritu Santo, porque ahora este tema de la religiosidad se infiltró en las iglesias, hermano. Si yo le contara testimonio donde yo vivo, es demasiado fuerte, de verdad. Hay que tener un discernimiento, pero de espíritu, pero tremendo, porque hasta uno mismo cae en eso. Yo caí en eso hace mucho tiempo. Y por eso también mi matrimonio fue destruido. Pero bueno, en Cristo todo es nuevo, porque todas las cosas son nuevas para los que creen en el Señor. Y no hay
sin fe es imposible. Necesitamos esa fe para creer en el Señor, y por eso Dios me trajo a este lugar, y yo estoy muy agradecido con el Señor de haberlo conocido a usted, a todos los hermanos acá presentes, y le doy la gloria a Dios, de verdad. Dios me lo bendiga, gracias al Señor, y shalom para todos. Amén. Amén, varón. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ahí se dan cuenta, hermanos, que gloria a Jesús. Yo creo que en estas clases, uno de los objetivos es justamente que aumenten su fe en el Señor Jesucristo. Muchos de ustedes van a ir, me imagino, van a estar de acuerdo conmigo y van a ir testificando en su momento, en su tiempo, que desde que entraron en esta escuela, tanto profética como del Espíritu Santo, que la fe de ustedes en el Señor ha aumentado poderosamente, y oro a Dios que así sea, aleluya. Así que solamente tenemos que creer, declarar la palabra, dejarnos usar por el Espíritu Santo, prepararnos, y el Señor hace la obra, el Señor hace la obra, gloria a Dios. Y bueno, espero que haya servido todo esto que estamos compartiendo, y lo compartimos hace un momento, hace unos minutos, con cada uno de ustedes. Y bueno, más que agradecidos con Dios, más que agradecidos con Jesús, con el Espíritu Santo, agradecidos con la Escritura. Y bueno, así que los animo a seguir adelante, y esto va a quedar grabado por la gracia de Dios, y también con el servicio que está dando a esta escuela la hermana Maki de México. Bendecimos también la vida de ella y animamos a los hermanos que sigan perseverando en la fe. Así que bueno, más nada, mis queridos hermanos, hermanas, muchas bendiciones para todos. Que Dios les continúe bendiciendo, y será hasta mañana si el Señor lo permite. Dios le bendiga a todos.